Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Todas las empresas, personajes, marcas, productos y situaciones descritos en esta obra son pura ficción. Cualquier semejanza con personas o entidades reales es completamente casual y no pretende hacer referencia a ninguna compañía o individuo existente. Capítulo 1. La puja. El sol de la mañana colaba sus primeros rayos entre los rascacielos de San Francisco, tiñendo de dorado los ventanales del centro de convenciones. En el vestíbulo, cientos de emprendedores recorrían los pasillos con camisetas de startups y credenciales colgando del cuello. El aire olía a café, césped recién regado, gracias a la terraza jardín que cubría el segundo piso, y a un leve toque metálico, la promesa de bytes, servidores y dinero fresco. En la sala principal, un estruendoso aplauso recorrió el auditorio cuando Diego Rojas subió al escenario. Bajo un letrero iluminado con neón, Hackathon Annual SF 2025, el ingeniero chileno se ajustó la chaqueta de traje informal y clavó la mirada en las pantallas gigantes que proyectaban su presentación. El pulso le latía con fuerza, pero su voz, templada y segura, se mantuvo firme. Buenos días, soy Diego Rojas, fundador de Neuralink X, y les presento EgoScan, el algoritmo capaz de leer emociones humanas a través del movimiento ocular. En el escenario holográfico, un video mostraba rostros iluminados por matrices de puntos. Cada parpadeo, cada microgesto, era analizado en tiempo real. Sorpresa, tristeza, decepción, entusiasmo. Un murmullo de admiración recorrió la sala. A la izquierda del estrado, Santiago Mercader reposaba el mentón en la palma de la mano, atento. CEO de Vortex, su empresa de Big Data había amasado contratos millonarios con agencias gubernamentales. Con su traje sobrio y la corbata impecable, irradiaba confianza. Era el rival con quien Diego había compartido pupitre en Stanford, y también aquel que le había robado primero el amor de Valeria Montes, y después, buena parte de su corazón. Frente a él, en la fila de honor, Adrian Fox jugueteaba con su tableta. Fundador de Ego, la red social para influencers más reputada y criticada de la costa oeste, Fox lucía su usual chistera de ejecutivo cool, vaqueros oscuros, camiseta gráfica y blazer desestructurado. Las críticas sobre la ética de su app, premios en criptomonedas por likes, resbalaban como agua de lluvia. En sus ojos brillaba la ambición de quien sueña con controlar lo viral. Detrás de ellos, casi en penumbra, Valeria Montes observaba la presentación con una distancia helada. Abogada de ética tecnológica, ella había regresado a San Francisco para supervisar las prácticas de Vortex, pero hoy era oyente neutral. Sus gafas de montura fina ocultaban cualquier emoción. Al verla, Diego sintió un vuelco en el pecho. Aquella mujer que, años atrás en Palo Alto, le había propuesto trabajar juntos para cambiar el mundo. Con EgoScan, continuó Diego, no solo predecimos reacciones, podemos personalizar experiencias al instante. Imagina un anuncio que detecte tu sonrisa antes de que puedas apartar la vista, o una película que adapte su trama a tu estado de ánimo. El silencio fue roto por un colectivo de murmullos entusiastas. Sobre el escenario, las gráficas subían como velas de barco. Diego respiró profundo y deslizó el control remoto. En el aire apareció una enorme cifra, $5 millones de financiación solicitada. Hubo un instante de pausa. Entonces, Santiago se incorporó y levantó un cartel digital que, en la primera fila, se iluminó con la oferta. Vortex, $6.500.000 por el 20% de la empresa. Un aplauso mecánico se coló entre la audiencia y Diego hizo un gesto de agradecimiento. Pero no había terminado. Mientras descargaba la propuesta, un segundo mensaje apareció, proyectado con los colores naranja y negro de Ego. Ego, $7 millones por el 25% de la empresa. El murmullo subió de tono. Adrian Fox alzó su copa de agua y sonrió con suficiencia. En cuestión de segundos, los inversores plantados, aquellos expertos de banca de inversión, fintech y venture capital contratados por la organización, comenzaron a intercambiar miradas curiosas. Diego sintió una mezcla de euforia y vértigo. Había soñado con este momento durante años, la validación de su trabajo, la posibilidad de cambiar la forma en que las máquinas entienden al ser humano. Pero, al lanzar una mirada fugaz hacia la grada,
Notó a Valeria tras bambalinas, cruzada de brazos, impasible. La distancia entre ellos ahora parecía atravesar océanos de rencor y deseo. Gracias a Vortex y a Ego por sus generosas ofertas, dijo Diego con voz firme. Mi equipo y yo vamos a deliberar, pero antes quisiera mostrarles algo más. Con un gesto, la pantalla se abrió a un feed en vivo. Una voluntaria del público llevaba un casco de realidad mixta y unas pequeñas cámaras apuntando a sus ojos. Al capricho del algoritmo, su rostro pasó de impasible a maravillado. Los gráficos cambiaban de color, adaptaban la música de fondo, desplegaban anuncios apenas perceptibles. El susurro del auditorio se convirtió en un estruendo entusiasta. Desde la sombra, alguien observaba cada movimiento. No era Valeria, ni Santiago, ni Fox. Un rostro cubierto por la capucha de una sudadera oscura, con un teclado en el regazo, tecleaba en silencio. Diego no lo vio, pero, justo cuando el demo culminó, su teléfono vibró en el bolsillo interior de la chaqueta. Dejó el micrófono un instante y deslizó el pulgar sobre la pantalla. Un mensaje breve, en texto plano. «Cuidado con lo que vendes». La frase lo recorrió como un escalofrío. Miró hacia arriba, sin apartar la vista del público, y fingió una sonrisa. Pensó en Valeria, en Santiago, en Adrian. ¿Quién estaría tras ese aviso anónimo? ¿Un competidor? ¿Un hacker? ¿Alguien con sed de venganza? Levantó de nuevo el micrófono, y con la pantalla aún mostrando los datos vibrantes de Egoscan, dio las gracias por la atención. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Diego guardó el teléfono con manos levemente temblorosas. En su mente, una sola pregunta retumbaba con fuerza. ¿Qué secreto ocultaba realmente Egoscan? Y así, entre luces de neón y ofertas millonarias, comenzó la puja más amarga de su vida. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 2. Códigos del pasado. El campus de Stanford respira historia. Aquel otoño de 2014, las hojas marrones se arremolinaban sobre el césped recién cortado, mientras estudiantes y profesores transitaban entre los edificios de ladrillo rojo. En el interior del laboratorio de inteligencia artificial, 3 jóvenes inclinaron sus cabezas sobre un portátil iluminado por pantallas y tazones de ramen a medio comer. Valeria Montes, con la coleta recogida y los ojos fijos en el código, estaba a punto de cambiarlo todo. «Miren esto», dijo. «Si cruzamos los vectores de movimiento ocular con el análisis semántico de voz, podremos predecir cuando alguien miente o se emociona de verdad». Junto a ella, Diego Rojas ajustaba parámetros en un cuaderno de papel cuadriculado, garabateando fórmulas y pequeñas tablas. A sus 22 años, el ingeniero chileno ya se distinguía por atesorar paciencia infinita para los cálculos más retorcidos. «Eso implicaría entrenar la red neuronal con millones de muestras en condiciones controladas», respondió. «Pero podría funcionar. Podemos usar cámaras infrarrojas para captar microexpresiones y luego etiquetar cada patrón». Santiago Mercader, tumbado en un sofá cama plegable contra la pared, levantó la mirada. Llevaba semanas colaborando con ellos, pero aquella mañana su interés parecía haberse agudizado. «Podríamos presentarlo al concurso de innovación de la universidad en 2 semanas», propuso con voz firme. «Si ganamos, nos dan una pasantía en Google Brain y $100,000 para investigación». Valeria asintió. Diego se permitió sonreír. Aquella era la oportunidad que ambos soñaban. Sin embargo, Santiago, ambicioso como siempre, ya tejía sus propios planes. Durante los días siguientes, los 3 compartieron jornadas maratonianas. Codeaban hasta tarde, compartían pizzas y jugueteaban con visores de realidad virtual. Valeria diseñó la arquitectura básica de Egoscan, bautizando el proyecto en honor a la red social mental que imaginaban. Diego construyó el prototipo funcional en Python y TensorFlow, mientras Santiago, con ojo avisor, memorizaba fragmentos del código y los reorganizaba en sus notas. «Esto va a revolucionar cómo las empresas evalúan la satisfacción de sus clientes», decía Valeria, encendida de entusiasmo. «Y podríamos usarlo en terapias psicológicas, detectar depresión o ansiedad sin depender de cuestionarios». «Y en seguridad», completó Diego. «Identificar señales de alarma en conductores de camiones o pilotos de drones. El potencial es infinito». Santiago se limitaba a asentir, pero en sus pupilas centelleaba un brillo distinto, el de quien aspira a apropiarse de la gloria ajena.
Llegó el día del concurso. El auditorio de la facultad se llenó de estudiantes con dispositivos de prototipaje y expertos invitados como jurado. Frente al público, Valeria hizo la introducción. Buenas tardes. Somos Equipo Epsilon y presentamos EgoScan, un algoritmo de IA que predice emociones con un 87% de precisión detectando microgestos oculares. Diego activó el prototipo. Una voluntaria se sentó y una cámara captó sus pupilas. En las pantallas laterales, el gráfico de barras subió y bajó según su expresión. Miedo, curiosidad, alegría. El público aplaudió con moderación. Los jueces intercambiaron impresiones. Pero fue Santiago quien, tras el demo, se levantó con un pendrive en la mano. He preparado una versión mejorada, anunció. He combinado los módulos de Valeria con una capa adicional de clustering automatizado. Funciona incluso con baja luz ambiental. La sala se silenció. Esa versión mejorada era idéntica al prototipo de EgoScan, apenas reempaquetada. Los jueces la aprobaron y, con cierto asombro, otorgaron el primer premio a Equipo Mercader. Santiago subió al escenario con una sonrisa triunfante, estrechó la mano de Valeria y alzó el trofeo. Valeria sintió el golpe como un puñetazo. Abrió la boca para reprocharle la apropiación, pero las cámaras del jurado captaron su gesto y la organización intervino. Señorita Montes, por favor, espere sus comentarios tras el acto oficial. El jurado agradeció la participación de Diego y Valeria, pero al escudriñar el código fuente de Santiago, nada encontraron. Los registros aparecían limpios, sin evidencias de plagio. La universidad, deseosa de mantener su prestigio, zanjó el asunto con un comunicado neutro. El concurso ha concluido con éxito. Agradecemos a todos los participantes y destacamos la calidad de los proyectos presentados. Nadie mencionó el nombre de Valeria en la nota de prensa. Nadie protegió su idea original. Y Santiago, con el trofeo en la mano, se convirtió en el héroe de la jornada. En el corredor posterior, Diego y Valeria se enfrentaron al silencio. Sus miradas se cruzaron, cargadas de rabia y decepción. No puedo creerlo, susurró ella. Te lo dije, Santiago nunca juega limpio. Diego negó con la cabeza. No es culpa tuya, respondió. Tú creaste el algoritmo. Yo te ayudaré a reconstruirlo. Valeria apretó el puño con la boca temblando. No quiero reconstruir nada con él cerca, dijo, marcando distancia. Necesito espacio. Y así, en aquella fría tarde de Stanford, nació la brecha que los separaría. Diego se vio atrapado entre la lealtad a su amiga y la fobia a enfrentarse al egocentrismo de Santiago. Mientras los aplausos ficticios del concurso retumbaban en sus oídos, tomó su mochila y salió al exterior, dejando atrás aquel laboratorio y los ecos de un triunfo robado. Al atravesar el arco de piedra que daba a la avenida principal, el campus pareció más inmenso, más implacable. Diego comprendió que, a veces, los verdaderos códigos se esconden en la traición, y que su mayor desafío no era técnico, sino moral. Desde entonces, decidió distanciarse de ambos. Valeria se sumergió en el derecho para impulsar normas éticas, y Santiago escaló posiciones en el mundo corporativo sin mirar atrás. Diego, en cambio, juró no dejarse atrapar jamás por la sombra ajena de un plagio. Aquella promesa selló su voluntad de crear algo auténtico, aunque luego, años más tarde, descubriera que el pasado aún late debajo de cada línea de código. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 3. Malware en la red. La luz fría de los monitores iluminaba el espacio diáfano de la oficina de Neuralink X. Era media tarde, y el bullicio de los desarrolladores resolviendo bugs y revisando pull requests resonaba como un zumbido cómodo. Entre cables USB, figuras de vinil de personajes de anime y pósters de giras de K-pop, Luna Chen se movía con agilidad de ninja tecnológica. Su avatar virtual favorito, una idol pixelada, giraba en la pantalla de su perfil de Slack, recordándole que, aunque amara el K-pop, su verdadera pasión era descifrar patrones en código. Aquel día, al revisar el panel de integración continua, algo no cuadró. Un alert rojo parpadeó junto al nombre del repositorio. Serpentina V2.1, detección de comportamiento anómalo. Luna levantó una ceja mientras exploraba el último commit.
El mensaje era críptico. Inserción de nuevo módulo, todo conforme a los tests. Pero ni ella ni Diego habían aprobado ninguna V2.1. Con dedos veloces, ejecutó un diff entre la rama principal y el commit en cuestión. Allí, entre líneas de Python, apareció un archivo desconocido, serp.loader.py. «¿Qué demonios?», murmuró. «Esto no es nuestro malware de pruebas». Abrió el código y vio cómo se extendía una rutina oculta, funciones de escaneo de dispositivos IoT, llamadas a endpoints sin autenticación y scripts de persistencia. Era la infame serpentina, diseñada para infiltrarse en routers domésticos, cámaras inteligentes y hasta neveras conectadas. Luna palideció. La había estudiado en foros clandestinos, un troyano casi indetectable, capaz de espiar hogares enteros y enviar datos a un servidor externo. Su nombre, la serpiente que se arrastra, nunca había aparecido en los registros de Neuralink X hasta ese instante. Se levantó y se acercó al cubículo de Diego. Él atendía una llamada con inversores. En su pantalla, el demo de EgoScan seguía reproduciéndose en bucle. «Diego, tenemos un problema grave», dijo ella con voz tensa. «Acaban de inyectar código serpentina en el repositorio». Diego colgó y se puso de pie al instante. Juntos, revisaron las bitácoras de Git. El commit había sido firmado con la cuenta de un desarrollador junior, Luis Cortés, contratado apenas un mes atrás. «Tenemos que aislar el branch», ordenó Diego. «Luna, bloquea todos los merges y avisa al equipo de DevOps». Mientras ella lanzaba comandos, él marcó el número de Luis. El joven contestó al tercer timbrazo nervioso. Jefe, no entiendo. Estaba siguiendo las indicaciones de mi contacto en Ego. Decía que necesitaban esto para un test de estrés». Diego asintió aunque Luis no lo viera. «¿Quién es tu contacto?» «Alguien que se hace llamar AF», contestó con la voz temblorosa. «Me dijeron que verían un retorno. ¿Es un problema?» Para Diego, AF solo podía significar Adrian Fox. Sintió que el estómago se le congelaba. «Gracias, Luis. No hagas ningún otro cambio hasta nuevo aviso». Cerró la llamada y se volvió hacia Luna, que ya había aislado el branch infectado. «Ha sido Adrian Fox», susurró. «Está intentando sabotear el proyecto desde dentro». Luna frunció el ceño. Sabía que Ego no jugaría limpio, pero colar serpentina en nuestro código es un paso demasiado macabro. Diego encendió otra terminal y empezó a inspeccionar los logs de red. Allí, halló una serie de paquetes cifrados enviados a un servidor remoto. Con un script de decodificación, extrajo un fragmento sorprendente. Un archivo de audio de apenas 10 segundos. Lo reprodujo. «Mamá, la clave está en la base, no mires atrás». Ambos se miraron con horror. Esa entonación y esas cadencias eran idénticas a las de la grabación que Santiago Mercader había revelado en un congreso de IA, donde su asistente conversacional imitaba la voz de su madre fallecida. «Es la voz del IA de Santiago», dijo Luna con los ojos brillantes. «Han reutilizado esa muestra para camuflar el troyano». Diego palideció. No solo estaban siendo atacados por un rival sin escrúpulos, sino que habían arrancado un fragmento doloroso de la vida de Santiago para instrumentar el chantaje corporativo. Era un ataque doble, técnico y emocional. «Necesitamos pruebas», afirmó. «Documenta todo, commits, logs, audio. Esto saldrá a la luz». Luna reaccionó con determinación. En cuestión de minutos, creó un informe técnico que incluía: 1. Comparativa del código legítimo versus serploader.py. 2. Registro de las IPs de origen y destino de los paquetes. 3. El archivo de audio incrustado en el payload. Con el informe en mano, subieron a la sala de conferencias improvisada en la planta alta. Allí, Diego lo compartió con el equipo directivo, Cassandra y Omar, y con Valeria Montes, invitada para la reunión de ética que ella misma había solicitado días antes. Al ver las pruebas, Valeria mantuvo el ceño fruncido, pero habló con voz firme. «Este es un caso claro de espionaje industrial y violación de la integridad del software. Yo me encargo de redactar el memorándum para las autoridades y la junta de inversionistas». Diego asintió, agradecido. Sabía que no podría enfrentarse solo a Fox y a Mercader.
necesitaba el respaldo legal de Valeria. Antes de salir de la sala, Luna inclinó la cabeza y susurró a Diego: «Esta guerra no será limpia. Prepárate para más sorpresas». Diego cerró los ojos un instante y respiró hondo. En el silencio resonaba la frase en la grabación: «Mamá, la clave está en la base, no mires atrás». Mientras salía del despacho, comprendió que tras Serpentina se ocultaba algo aún más profundo: la voluntad de alguien por controlar el corazón mismo de Egoscan, y esa batalla apenas comenzaba. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 4. Deepfakes y sombras. El despacho de Valeria Montes se encontraba en el piso más alto de un edificio de cristal cerca de la bahía. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad y de la silueta ondulante del puente Golden Gate en la distancia. Una bruma matinal teñía de plata el horizonte, mientras la luz del amanecer se filtraba entre las persianas electrónicas, proyectando franjas de sombra sobre el escritorio ordenado. Valeria tecleaba con determinación en su portátil. Campos de metadatos, scripts de renderizado y líneas de código para una plataforma de deepfakes éticos. A su lado, una carpeta llena de contratos de Vortex descansaba abierta, repleta de cláusulas secretas y anexos ocultos. Su bata de abogada contrastaba con el aura clandestina del software en pantalla. «Listo», murmuró. «Con esto expongo el frente oscuro de Vortex en su total magnitud». Activó la simulación. La cara impasible de un ejecutivo de Vortex, grabada en una conferencia hace meses, comenzó a transformarse. Valeria introdujo la voz filtrada de un confidente anónimo, añadiendo detalles sobre los tratos con agencias de inteligencia y el uso de Serpentina para espiar hogares. En segundos, el deepfake juntó imágenes de archivo y testimonios, creando un vídeo revelador que nunca existió, hasta ese momento. Con un clic, el archivo se empaquetó en un informe multimedia cifrado. Valeria lo guardó en su carpeta de Dropbox for Business, etiquetándolo: Informe VTX Ética Digital. A continuación, redactó el correo oficial para la Junta de Accionistas de Vortex y para la Comisión de Supervisión Tecnológica. Señalaba cada cláusula, vinculaba pruebas irrefutables y advertía de posibles cargos criminales. Detrás de ella, un pequeño compartimento en el escritorio se deslizó. Con gesto reverente, Valeria colocó allí un estuche de terciopelo negro. Lo abrió con suavidad. En su interior descansaba el fino anillo de compromiso que Diego le había regalado en Stanford, años atrás. El diamante centelleaba con la luz tenue de la lámpara. Había sido la promesa de un futuro compartido. Ahora era un recordatorio de un amor traicionado. «Nunca creí que llegarías hasta aquí, Valeria», susurró para ella misma. «Pero esto es necesario». Guardó el estuche y palmeó el escritorio. Cada superficie, cada pliego de contrato, era testigo de su misión. La abogada calculadora, experta en descifrar riesgos legales, también era hacker de convicción, convencida de que la justicia requería herramientas tan poderosas como las que combaten la injusticia. Apenas organizaba sus apuntes, cuando el zumbido del correo la sacó de su concentración. Sobre la pantalla emergió un nuevo mensaje, sin remitente visible, solo un asunto en negrita. «Tu marido te miente, el código te está esperando en Alcatraz». Valeria frunció el ceño. El correo carecía de firma, pero la tipografía y la rúbrica digital de la cabecera le resultaban estremecedoramente familiares. Quienquiera que lo enviara estaba a su alcance y conocía sus movimientos. Con el pulso acelerado, abrió el mensaje. Solo contenía 3 líneas. «Pierde el vuelo de mañana, trae la clave maestra. Allí sabrás la verdad». El corazón le dio un vuelco. Recordó la conversación de días atrás, cuando Santiago, su esposo de conveniencia, presumía de haber asegurado los servidores de Vortex con un nuevo cifrado de última generación. Ahora, el llamado implicaba que ese cifrado era conde, algo aún más crucial, un fragmento de Egoscan o pruebas de plagio respecto a la base de datos de emociones. Valeria apoyó la mano sobre el anillo, sintiendo el frío del metal. Durante meses había jugado a 2 barajas. Por un lado, la esposa ejemplar que silenciaba rumores para limpiar la imagen de Vortex. Por otro, la abogada subterránea destinada a derrumbarlo.
Ahora, el juego avanzaba a otro nivel. La invitación a Alcatraz, la prisión abandonada, no era solo un reencuentro con Diego, sino una puesta en escena de secretos enterrados. Cerró el portátil con un chasquido contundente. Recogió la carpeta de contratos y el informe de deepfakes, guardándolo todo en una maleta de cuero. Antes de salir, se detuvo ante el espejo de la pared. Su rostro mostraba la determinación y la fatiga de una guerrera que ha librado muchas batallas, pero ninguna tan personal como la presente. Al pisar el pasillo, apretó el paso. La bruma se había disipado, dejando paso al sol pleno. Valeria supo entonces que, bajo la superficie resplandeciente de San Francisco, la corrupción y la lealtad se enfrentaban en cada byte de código. Y que, para descubrir la verdad, tendría que regresar al lugar donde todo había comenzado: Alcatraz. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 5. Encuentro en la roca. El ferry se deslizó sobre las aguas encrespadas de la bahía, mientras el sol, en su lenta despedida, pintaba de carmesí las ruinas de Alcatraz. Diego Rojas, con la chaqueta colgando del hombro, respiró hondo y observó la silueta oxidada de la antigua prisión. Desde el muelle, apenas llegaba el eco de las olas, un murmullo metálico que resonaba en los muros vacíos. Valeria Montes ya estaba allí, de pie junto a una columna de hormigón agrietado. La brisa fría le alzó un mechón de cabello sobre el rostro. Sus gafas de sol ocultaban el brillo de sus ojos. En la mano derecha sostenía una carpeta manila. En la izquierda, un pequeño pendrive oculto entre sus dedos. «Llegas puntual», susurró ella sin darle la espalda. «Como siempre», respondió Diego acercándose. «Gracias por venir». Ambos cruzaron un portal herrumbroso y entraron al patio interior. Los barrotes de las celdas vacías eran testigos mudos de historias de fugas imposibles y castigos olvidados. Allí, en medio del patio, colocaron 2 sillas plegables espaciadas para no despertar sospechas. Valeria se sentó con elegancia. Abrió la carpeta y, sin apartar la vista de Diego, desplegó varias hojas impresas y diagramas. Incluso en ese recodo aislado, el silencio se sentía vigilado. «Estos son los contratos de Vortex con la Agencia de Seguridad Nacional», explicó. «Observa la cláusula 47B. Les cedieron derechos de espionaje doméstico a través de dispositivos IoT. Y aquí, el backdoor que Santiago implantó en Egoscan para extraer datos sin el consentimiento del usuario». Diego inclinó el documento, leyendo con avidez. Cada línea confirmaba lo que habían temido. Vortex se lucraba vendiendo emociones ajenas. Su chest de presión crecía, pero un aliento de alivio brotó en su pecho. Tenían la prueba. «Es contundente», murmuró. «Con esto podemos provocar una intervención regulatoria inmediata». Valeria asintió, guardando las hojas de nuevo en la carpeta. Entonces deslizó el pendrive sobre la silla hacia Diego. «Aquí va todo el volcado de la base de datos. Registros de usuario, logs de acceso y el código fuente donde la puerta trasera aún aparece comentada en varias funciones». Él recogió el USB y lo giró entre sus dedos. El tacto frío del metal le recordó las horas de insomnio y depuración de código. «Nunca imaginé que volveríamos a trabajar juntos bajo estas circunstancias», dijo con voz suave. «Pensé que aquello en Stanford nos había separado para siempre». Valeria se echó hacia atrás, aunque su mirada guardaba una emoción contenida. «Yo también lo pensé», reconoció. «Pero cuanto más me adentraba en este caso, más comprendía que solo contigo podía hacerlo. Tú sabes de código, yo sé de leyes. Somos complementarios, Diego». Un silencio delicado flotó entre ellos. El viento arrastró un polvo rojo que cubrió el suelo, y las gaviotas lejanas graznaron sobre el islote. La tensión romántica centelleó. Diego contempló el perfil de Valeria, la curva de sus labios, el reflejo dorado en sus gafas. «Valeria», empezó, pero ella levantó la mano, en un gesto que casi parecía maternal. «Después hablaremos de esto», interrumpió, esbozando una tenue sonrisa. «Por ahora debemos centrarnos». Él asintió y, junto a ella, conectó el pendrive a su portátil. Las barras de progreso ascendieron rápido. Gigabytes de información cifrada, detalles bancarios y correspondencia interna. Cada archivo,
era una bala contra Vortex. «Listo», dijo Diego. «Todo está aquí. Ahora solo falta enviar esto a la prensa y al regulador». Justo en ese instante, un zumbido metálico rasgó el aire. Ambos alzaron la vista. Desde el extremo de la explanada, una sombra negra recortada contra el cielo rojizo planeaba con lentitud. Un dron de aspecto profesional, equipado con cámaras esféricas que relucían como ojos sin parpadeo. Valeria retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. «No me digas que ya nos rastrean». Diego se puso de pie y cerró el portátil de un golpe. «Parece que no estamos a salvo ni en la prisión más aislada del mundo». El dron giró en el aire y emitió un pitido electrónico. Ambos supieron que aquel encuentro, tan planeado y confidencial, había sido comprometido. Con la carpeta en una mano y el pendrive en la otra, emprendieron la marcha hacia el interior de la fortaleza, donde sombras y pasadizos podrían ofrecerles refugio. El murmullo de la bahía se convirtió en un desafío. La verdad que custodiaron exigiría más que valor. Requeriría astucia para burlar a quienes deseaban silenciarlos. Y, mientras el dron los seguía rasgando el crepúsculo, entendieron que la partida real apenas comenzaba. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 6. Niebla sobre el Golden Gate. La neblina nocturna se aferraba al Golden Gate como un manto etéreo. Las luces anaranjadas del puente apenas lograban perforar el banco de niebla que se extendía sobre el asfalto. A lo lejos, las olas rompían con un murmullo sordo contra los pilares de hormigón, recordándoles a Diego y a Valeria que estaban cruzando un umbral entre la ciudad y la incertidumbre. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Diego, mientras Luna encendía el motor eléctrico de la moto Tesla. Luna, con su chaqueta de cuero y casco con visera tintada, asintió sin apartar la vista del retrovisor. Era la versión más veloz y silenciosa de la moto que habían modificado para esta huida. Sistema de suspensión adaptativa, baterías de alto rendimiento y un par de sensores LIDAR ocultos bajo una carcasa aerodinámica. «Confiad en mí», respondió. «He parcheado el software para que ignore la mayoría de los sensores IoT locales. Nada del malware Serpentina podrá interferir. Bueno, eso pensaba hasta ahora». Valeria se giró hacia Diego, su rostro iluminado por el resplandor intermitente de un semáforo inteligente infectado. «Los semáforos ya empiezan a fallar», observó. «Acabo de ver un cambio brusco. Verde para coches que vienen de frente y rojo para nosotros, aunque llevamos la prioridad». Diego inhaló aire frío, sintiendo el latido del puente en sus sienes. Si Serpentina controla la red de IoT, puede manipular todo. Cámaras, luces, hasta los frenos regenerativos de la moto. No sabremos si las ayudas automáticas funcionan o son una trampa. Luna apretó el puño contra el manillar. «He encapsulado un microfirewall, pero solo a nivel de hardware. Si alguien bloquea la señal GPS y los sensores de proximidad, nos quedaremos ciegos». Antes de que pudieran reaccionar, un zumbido eléctrico se intensificó. Un enjambre de drones negros, cilíndricos y veloces emergió de la niebla a su izquierda. Cada dron llevaba una cámara frontal con lentes infrarrojos. Sus hélices cortaban el aire con un silbido amenazador. «¡Allá vienen!», gritó Diego saltando a la moto que ya aceleraba con potencia silenciosa. Luna se inclinó y pisó el acelerador. La moto surcó las ranuras iluminadas del asfalto, dejando tras de sí un leve resplandor azul. El viento pegaba con fuerza contra sus cascos, arrastrando la neblina en remolinos. Los drones abrieron fuego de luz láser de barrido, buscando captar el calor de sus cuerpos. Uno de los focos rozó el neumático trasero, provocando un chirrido metálico. «Esquiva», ordenó Luna zigzagueando. La moto derrapó, liberando una chispa al rozar el guardarraíl. Valeria se aferró al torso de Diego, su abrigo ondeando como un ala de murciélago. En ese instante, las luces del túnel de entrada al puente parpadearon y se apagaron, sumiendo la carretera en la oscuridad. «No tengo visión de la bajada», jadeó Diego. «Activa las luces de emergencia». Luna apretó un botón en el manillar. Dos faros estroboscópicos comenzaron a pulsar, alternando rojo y blanco. Apenas iluminaban los contornos de la barrera de seguridad y de los raíles metálicos oxidados. «Todo está siendo hackeado en tiempo real», dijo Valeria. «Serpentina no es solo un troyano, es un ejército digital».
La niebla engullía cada destello de las luces. Las 6 ruedas motrices de la moto se aferraban al pavimento con un chirrido de asfalto mojado. De pronto, las pantallas de los cascos mostraron un mensaje emergente, interrumpiendo la visualización de sensores. ¿Creías que podrías escapar tan fácil, Diego? La voz era inconfundible, suave, maternal, cargada de nostalgia y reproche. Diego retiró el casco con mano temblorosa y alzó la vista al cielo. «No puede ser», murmuró. Una bocina retumbó en la distancia. El puente, sus cables tensados, vibraba con una resonancia metálica. Valeria tiró del cuello de su abrigo y, con el casco aún puesto, gritó. «Es la voz de la IA de Santiago, la misma que imita a su madre». En ese momento, las cámaras de vigilancia integradas en los postes de luz, infección directa de serpentina, cambiaron de modo y apuntaron hacia la moto. Un flujo de datos invisible desencadenó una orden por radio. «Desactiva los frenos adicionales, que sientan el vértigo». Un pitido agudo indicó la desconexión de los sistemas de seguridad. La moto perdió momentáneamente el control de tracción, lanzándolos hacia un ligero deslizamiento en la curva. Diego se aferró al manillar con furia y restableció un override manual. «Esto es un suicidio», gritó. «Luna, pon todas las baterías en modo fuerza y dispara el sistema EMP de emergencia». Luna pulsó 3 veces un botón oculto. Un pulso electromagnético brevemente sobrecargó los drones cercanos, y varios cayeron como moscas encendidas. Sin pausa, volvió a acelerar, y el zumbido de la moto compitió con el estruendo de las hélices moribundas. Con el pecho encendido por la adrenalina, Diego volvió a mirar a Valeria, cuyos ojos reflejaban tanto miedo como determinación. «Valeria, no puedo seguir así», dijo él. «Esto ya no es solo luchar contra ellos, es luchar contra mí mismo. ¿Vale la pena arriesgarlo todo?» Ella apartó un mechón húmedo de la cara y al fin dejó caer su barrera. «Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros peores», respondió. «Lo nuestro va más allá de cualquier algoritmo. Es nuestra integridad». El puente tronó bajo sus ruedas. Al fondo, la neblina comenzaba a disiparse con la cercanía de la ciudad. Los drones restantes, aturdidos por el EMP, se retiraban con destellos morados de cortocircuito. Luna, aliviada, desaceleró hacia la salida del Golden Gate. El semáforo que los recibió ahora mostraba verde sin conflicto. «Hemos sobrevivido», susurró, «por ahora». Pero Diego sabía que el verdadero golpe aún llegaría. La voz de la madre de Santiago resonaba en su mente, ordenando sabotear todo sensor, todo sistema que los asistía. Y sabía, con un nudo en la garganta, que esa madre artificial nunca descansaría hasta verlos rendidos. Mientras cruzaban el último tramo, el viento borró la última silueta naranja del puente. La neblina volvió a cerrarse tras ellos, como si les negara la salida. Y, en el eco de los drones caídos, quedó flotando una sola certeza. La guerra tecnológica apenas estaba comenzando. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 7. La subasta virtual. La luz azulada del metaverse envolvía la sala de juntas holográfica. Mesas flotantes de cristal y avatares corporativos respiraban en un espacio que simulaba una torre acristalada sobre la bahía de San Francisco. A cada lado, los emisores exudaban un pulso digital. Santiago Mercader lucía su traje de avatar con capa escarlata, Adrian Fox, un atuendo cibernético con destellos amarillos, y Diego Rojas, con el rostro real superpuesto sobre un traje técnico de Neuralink X, sostenía firme el pendrive que contenía el código limpio de EgoScan. Valeria Montes, sentada en un sillón transparente que levitaba, desplegó un conjunto de pantallas flotantes. En una, la puerta trasera descubierta. En otra, los contratos de Vortex. En la tercera, el troyano Serpentina, desactivado. Su avatar definía contornos suaves. Una mezcla de su presencia seria y el aura casi heroica de quien lucha por la ética. «Buenos días, señores», empezó Diego. «Bienvenidos a la subasta virtual de Neuralink X. Aquí no estamos para vender sueños, sino la única versión íntegra de EgoScan». Un coro de aplausos digitales recorrió la sala. Los avatares de inversores flotaron en semicírculo,
entusiasmados por las cifras que ya chispeaban en sus pantallas de I/O. Pero el interés real residía en la oferta final. ¿Quién poseería la startup? Santiago deslizó la vista hacia Valeria y habló con voz medible. El futuro de EgoScan está con quien comprenda el valor de los datos. Vortex ofrece $10 millones por el 100% de Neuralink X, y garantizo la continuidad de tu equipo, Diego. Al instante, en los marcadores de oferta, el 10 millones brilló en rojo. Adrian Fox, con gesto de suficiencia, alzó su puño luminoso. Ego propone 12 millones y, además, integrará EgoScan en nuestra red global de influencers, garantizando exposición masiva. Los usuarios más influyentes recibirán bonos en criptomoneda por interactuar con el algoritmo. Su cifra parpadeó en amarillo, superando a Vortex. Los inversores intercambiaron miradas. Los micro-recompensas de Ego eran seductoras para quien ansiara usuarios activos. Diego tomó aire y levantó el pendrive. La puja no es solo económica. El que adquiera Neuralinks recibirá la llave de cifrado maestra, la propiedad intelectual completa y el compromiso legal de no insertar puertas traseras ni instalar troyanos. Silencio virtual. Una voz de moderador anunció que la ronda de pujas avanzaba. Un cronómetro flotante marcó 30 segundos. Santiago apretó el puño de su avatar. $15 millones, y ofrezco acceso a contratos gubernamentales de IA con 5 agencias internacionales. El número creció en rojo, 15. Los inversores asintieron, valorando la solidez de Vortex y sus conexiones. Adrian frunció el ceño, pulsó un botón oculto en su menú y con un gesto teatral subió la apuesta. 18 millones, y garantizo un acuerdo con los principales influencers de temática wellness y entretenimiento. Además, recompra de acciones a 3 años vista con plus de dividendos. La sala vibró con la cifra en amarillo, 18. Los inversores se inclinaban, fascinados por la promesa de viralidad y retorno rápido. Diego notó en la pantalla una fluctuación extraña. La línea de tiempo de pujas temblaba hacia una dirección indefinida. Cerró los ojos un instante y respiró. ¿Nadie más desea pujar?, preguntó en voz firme. Última oportunidad. Todos guardaron silencio. Hasta que, desde un séptimo asiento, un avatar con logo de un fondo desconocido titubeó. Y luego lanzó $20 millones, en efectivo, pero con la condición de que EgoScan se use en un proyecto filantrópico de salud mental. El murmullo fue inmediato. Vortex y Ego intercambiaron miradas de incredulidad y desprecio. El moderador virtual rebotó la oferta y preguntó si los jugadores mantenían su postura. Santiago se quitó la capa, revelando la corbata. Su avatar frunció el ceño. Esa no es nuestra gente, no acepto condiciones externas. Adrian masculló. Si no son ellos, podría ser alguien peor. Diego, reconoce que solo nosotros tenemos músculo para desplegar el algoritmo. Valeria entrecerró los ojos y deslizó una ventana emergente. Coincido en cancelar la puja externa. Este show está orquestado. El fondo filantrópico no existe. Su IP proviene de un servidor vinculado a Adrian Fox. Un reguero de silencio barrió la sala. Una nueva ventana mostró un rastro de direcciones IP y certificados falsos. Vortex y los inversores se volvieron hacia Fox, incrédulos. Adrian alzó las manos. Es un error de proxy, nada que ver conmigo. Valeria activó la pantalla de contratos y señaló. El mismo dominio oculto financió el troyano Serpentina. Ustedes lo usaron para sabotearnos. Ahora sabotean a Vortex. Santiago observó a Fox con dura claridad. ¿Fuiste tú quien financió el troyano?, exigió, para luego desestabilizar la subasta y llevártelo todo. Fox tragó saliva virtual. Quise evidenciar la vulnerabilidad de Neuralink X, mostrar que sin mí no pueden nada. Diego apretó los dientes. Lo que hiciste fue un acto de guerra corporativa, no una demostración. Exijo que retire tu oferta. Fox, con voz tensa, asintió. Renuncio a los 18 millones, pero esto solo hace más evidente que EgoScan vale muchísimo más. Los inversores, confundidos por el drama, miraban su feed de comentarios. Valeria cerró el incidente. La puja queda en 15 millones de Vortex, sin condiciones externas, y Neuralink X mantendrá autonomía operativa. Diego, decide.
Diego se llevó la mano al mentón. Pensó en la traición de Fox, en la implicación de Santiago, en la integridad que Valeria le había recordado. La subasta había mostrado lo peor de la industria: chantajes, troyanos y deepfakes. Alzó la vista. Acepto la oferta de Vortex por 15 millones, con la cláusula imprescindible de un comité de ética independiente que yo mismo presida. El moderador virtual estampó el martillo digital y proclamó: la subasta ha concluido. Neuralink X vende el 100% a Vortex por 15 millones, sujeto a comité ético. Los avatares se dispersaron. Santiago sonrió con triunfo, pero sus ojos cerraron buscando la mirada de Valeria. Fox desapareció en un destello amarillo, frustrado. Diego respiró hondo, sabiendo que su empresa cambiaría de manos. Pero también comprendió que aquellos 15 millones jamás pagarían el precio de su libertad moral. Y mientras la sala se desmaterializaba, Valeria apoyó la mano en el hombro de Diego. Esta es la paz que necesitamos, por ahora. Diego asintió, consciente de que la subasta virtual había dejado más preguntas que respuestas. El algoritmo había sido vendido, pero el verdadero reto apenas empezaba: garantizar que la ética no fuera borrada del código. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 8. La revelación. La luz tenue de las lámparas LED parpadeaba sobre los pasillos de la sede central de Neuralink X. Eran las 3 de la madrugada y la oficina de Diego Rojas seguía encendida. Pilas de documentos, pantallas secundarias con contratos en PDF y el brillo frío de un servidor que emitía un zumbido insistente. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, como un metrónomo irregular que marcaba el pulso de su conciencia. Diego se reclinó en su silla ergonómica, frotándose las sienes. Había pasado la última semana negociando incontables cláusulas con Vortex: límites de uso, comités de ética, auditorías semestrales. Cada línea añadida al contrato le arrancaba un puñado de código de su alma. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la urgencia de ser honestos con el mundo. Con un suspiro, apagó todas las pantallas excepto la principal, la interfaz de StreamLive, la plataforma donde quería exponer la verdad. Miró su reflejo en el vidrio, fijo, decidido. «Es ahora o nunca», murmuró. «La gente necesita saber de qué es capaz Egos Khan». Levantó el micrófono, comprobó el audio y pulsó «Transmitir en vivo». Una cuenta regresiva emergió sobre la pantalla. 3, 2, 1. El HUD mostró instantáneamente los primeros espectadores: inversores de Silicon Valley, periodistas de tecnología y una legión de curiosos. El contador de me gusta comenzó a subir. «Buenas noches a todos», dijo Diego con voz firme. «Soy Diego Rojas, fundador de Neuralink X. Hoy quiero compartirles no solo lo que Egos Khan predice, sino lo que puede hacer. Han oído rumores de que podemos leer emociones, alegría, miedo, sorpresa. Pero lo que no les han contado es que también podemos manipularlas». Con un gesto, la transmisión cambió a la vista de una sala de pruebas donde un usuario participaba en un estudio. Frente a él, un anuncio de café. Diego hizo clic en la interfaz. «Este es un demo en tiempo real. Observemos la zona ocular de nuestro voluntario. Su nivel de atención está al 45%. Subamos sutilmente la música de fondo y añadamos un banner de producto». La imagen parpadeó, y el usuario, que segundos antes se mostraba distraído, inclinó la cabeza y apretó el botón de «Más información» del banner. El contador de atención subió al 67%. «Ahora», continuó Diego, «vamos un paso más allá. Implementemos un mensaje subliminal. Fijen la mirada en el logo de la esquina. ¿Lo ven?». El vídeo amplió el recuadro. Unas líneas casi imperceptibles aparecieron y desaparecieron en milisegundos. Al instante, el espectador encogió los hombros y sonrió, como si el ancla emocional se hubiera activado. En tan solo 3 clics, hemos alterado su predisposición de compra. Esto no es ciencia ficción, es marketing de última generación. Ahora, quienes compren licencias de Egos Khan poseen un arma de persuasión masiva. El chat explotó. ¿Es legal? ¿Esto viola la privacidad? ¿Qué dice la ética? Diego deslizó la vista hacia los lados mientras un síntoma de angustia crecía en su pecho. Sabía que su demo había cruzado la línea. Deseó interrumpir, callar todo y desaparecer en la oscuridad.
Pero entonces, sin previo aviso, la pantalla se fragmentó en dos. A la derecha apareció un avatar con la silueta de Valeria Montes, vestida con su clásica chaqueta de abogado, rodeada de líneas de código verde que fluían como una cascada digital. Su voz surgió clara. Buenas noches, Diego, y a todos los presentes. Soy Valeria Montes. El número de espectadores se triplicó en segundos. Diego tragó saliva, sin entender al principio. Valeria sonrió apenas, y su mirada se dirigió directo a él. Ustedes conocen a EgoScan como un algoritmo neutral, dijo. Pero han visto que la manipulación de emociones puede convertirse en ley de mercado. Yo he sido la hacker anónima que los advirtió, la que insertó el fragmento de malware de Santiago para exponer su puerta trasera. En ese momento, un código rojo cruzó la transmisión y un contador parpadeó. Malware POTA es detectado. Los iconos de alerta se multiplicaron. He decidido mostrarles la verdad, continuó Valeria. Aquí tienen el análisis forense. Serpentina integrado en EgoScan, diseñado para robar datos de usuarios y enviar reportes a Vortex sin consentimiento. La pantalla ahora mostró una ventana de terminal donde los logs fluían a velocidad de vértigo. Conexiones a direcciones IP oscuras, fragmentos de audio con la voz de la madre de Santiago, llamadas delete ejecutadas en bases de datos de usuarios. Cada línea era una bala de evidencia. Santiago Mercader, CEO de Vortex, y Adrian Fox, fundador de Ego, han estado conviviendo con este troyano semanas. Se han enriquecido con él, y pretendían comprar Neuralink X para seguir explotando sus capacidades. El chat se llenó de comentarios indignados, hashtags de justicia digital y peticiones de intervención regulatoria. Diego sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Valeria lo observó con compasión. Diego, este es tu legado. Un algoritmo poderoso que puede cambiar el mundo si se usa con responsabilidad. Por eso necesitamos transparencia, auditorías en tiempo real y un comité ético con supervisión ciudadana. Mientras hablaba, Valeria presionó un gran botón virtual. Revelar malware. Al instante, la transmisión se amplió para mostrar un dashboard completo con gráficas de infección, rangos de usuarios afectados y un mapa de calor global. Todo esto estaba oculto detrás de una firma de código falsa, explicó. Yo fui quien rompió el cifrado y recuperó la clave maestra. Aquí tienen pruebas irrefutables. El código de Serpentina, el backdoor en EgoScan y la ruta de datos hacia los servidores de Vortex. Las reacciones en pantalla variaron entre asombro, ira y demanda de dimisiones. Diego, ahora sin palabras, se llevó la mano al rostro. Valeria tomó la iniciativa. Les pido a todos los presentes y a cualquier medio que esté transmitiendo esto. Por favor, descarguen los archivos, examínenlos y difúndanlos. La tecnología sin ética es una amenaza. Con un gesto final, Valeria sonrió y su avatar se desvaneció en un destello de píxeles. La transmisión volvió a la sala de pruebas, donde el usuario distraído seguía viendo un banner de café que ya no importaba. Diego, sentado frente al micrófono, respiró hondo. El contador de espectadores había superado el 1.000.000. Supo que aquella madrugada cambiaría el curso de su vida y de la de la industria tecnológica. Pulsó detener transmisión y observó en silencio la última línea del log. El código siempre guarda secretos. Cayó el telón de la noche sobre la oficina, y Diego entendió que, tras la revelación, nada volvería a ser igual. La verdad estaba al aire, y la justicia tecnológica apenas comenzaba. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 9. Caída de ídolos. La mañana llegó con un cielo de plomo sobre San Francisco. A las puertas del juzgado federal, reporteros y manifestantes se agolpaban bajo pancartas que reclamaban «Justicia digital ya» y «No más datos sin alma». El nombre de Vortex y de Ego aparecía en todos los titulares. Habían pasado menos de 24 horas desde la revelación en Streamlive, y la maquinaria legal ya se había puesto en marcha. Dentro de la sala 12B, el juez examinaba las pruebas, el backdoor de Serpentina, los contratos con la Agencia de Seguridad Nacional, los correos cifrados de Santiago Mercader y las transferencias irregulares de Adrian Fox. Frente al estrado, los dos magnates lucían abatidos. Mercader, con la corbata floja y los ojos hundidos,
Fox, desaliñado, oculto tras unas gafas de sol, a pesar de la espera en interiores. ¿Cómo se declara el acusado Santiago Mercader?, volvió a preguntar el juez, con voz grave. No culpable, respondió él, con un hilo de orgullo. Mi empresa siempre ha operado conforme a la ley. El murmullo en la sala se intensificó, pero nada igualó el silencio que siguió a la declaración de Adrian Fox. No culpable, dijo con tono apagado. Mientras los abogados exponían sus argumentos, Valeria Montes ayudando a la fiscalía con Seth de Leona y el equipo de defensa de Vortex intentando alegar error de interpretación, en la calle comenzaban a sucederse las reacciones. 1. Vortex vio desplomarse su cotización un 35% en la apertura de Wall Street. Los inversores institucionales anunciaron revisión inmediata de sus activos. 2. Ego perdió varios contratos de publicidad con grandes marcas de cosmética y entretenimiento. En pocas horas, su app cayó del top 10 de descargas. 3. En redes, el hashtag #Mercader caído se convirtió en trending topic, con memes que comparaban su asistente IA con un villano de cómic. Horas más tarde, la presión política forzó la suspensión inmediata de ambos CEOs de sus empresas. Santiago fue apartado del despacho de Vortex por decisión de la Junta de Accionistas. Adrian recibió una orden de alejamiento temporal de las oficinas de Ego. Por la tarde, la prensa citó a Valeria Montes en una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo del juzgado. Con el anillo que Diego le había regalado años atrás como único adorno, ahora guardado en un estuche de terciopelo negro, declaró: Hoy hemos visto caer 2 imperios tecnológicos construidos sobre la mentira y la traición. Pero lo más importante no es señalar culpables, sino crear nuevos estándares de transparencia y responsabilidad. Por ello, anuncio la Fundación Ética Digital, dedicada a auditar algoritmos, capacitar a desarrolladores en derechos de privacidad y defender a las víctimas de abuso tecnológico. La ovación fue inmediata. Entre flashes de cámaras, Diego se acercó a Valeria, y solo para él, murmuró: «Lo hiciste, lo hicimos». Ella asintió, y sus ojos brillaron con orgullo y cansancio a la vez. Esa misma noche, en la sede de Neuralink X, Diego reunió al equipo que quedaba: Luna Chen, Cassandra, Omar y varios ingenieros que habían resistido el vaivén de la crisis. Con voz tenue pero firme, anunció: «Cierro temporalmente la empresa para rediseñar EgoScan desde cero. Sin puertas traseras, sin atajos. Quiero que sea un proyecto honorable, donde la tecnología sirva al ser humano, no al revés». Hubo un silencio emotivo. Luna lo abrazó. Cassandra soltó un suspiro de alivio. Omar corroboró que migrarían todo a un repositorio público y auditado. Diego estrechó sus manos, sabiendo que aquella reinvención costaría tiempo y recursos, pero también la buena voluntad de quienes aún creían en la IA con alma ética. En su apartamento, Valeria y Diego celebraron con una botella de champán descorchada a medias. Afuera, las luces de la ciudad reflejaban la calma tras la tormenta. Él apoyó su cabeza contra la pared de ladrillos vistos y la miró. «Nunca imaginé que acabaríamos así, desmantelando nuestros propios sueños». Ella apoyó su mano sobre la de él con gesto suave. «Los sueños cambian», respondió, «y los mejores nacen de cenizas de imperios caídos». Mientras se desvanecía el eco de los festejos, una noticia de última hora interrumpió su celebración. Santiago Mercader había firmado su divorcio de Valeria, renunciando a todas las cláusulas de imagen y quedándose sin dote. Y, pocos minutos después, el archivo legal de la corte certificó la disolución de Ego, la red social de Adrian Fox, que entraba en bancarrota por falta de patrocinadores. Había sido la caída de 2 ídolos, arrastrados por la fuerza de la verdad y la ética. Y, en ese balance, Diego y Valeria comprendieron que el poder real no reside en el código más sofisticado, sino en la voluntad de usarlo para el bien común. Así, con la Fundación Ética Digital naciendo al alba, cerraron un capítulo y se prepararon para el último acto: la construcción de un nuevo mundo donde la tecnología recuperara su humanidad. Silicio y secretos, escrito por Karen Wasmon. Capítulo 10. Ecos en silicio. El atardecer teñía de naranja las paredes del departamento de Valeria Montes. Entre estanterías repletas de libros de derecho y tecnología,
Un pizarrón blanco cubría toda una pared, lleno de diagramas, ecuaciones y esquemas de flujos de datos. Frente a él, Diego Rojas y Valeria repasaban con calma cada bloque de la arquitectura de su nuevo proyecto. Anima IA, una plataforma de inteligencia artificial abierta, colaborativa y sujeta a auditorías ciudadanas. Diego, con la chaqueta desabotonada y la corbata olvidada sobre una silla, señalaba un diagrama de microservicios. Aquí creemos el módulo de transparencia. Cada llamada a la API genera un registro inmutable en la cadena de bloques. Así, cualquier usuario puede verificar qué datos se usaron, con qué propósito y quién accedió a ellos. Valeria, apoyada en el pizarrón, anotaba con rotulador verde. UI de auditoría, dashboards accesibles, alertas de uso inadecuado. Exacto, afirmó ella. Además, el Comité Ético Participativo podrá lanzar auditorías espontáneas y emitir sellos de verificación para quienes cumplen las mejores prácticas. Diego sonrió satisfecho. Con ese sello en nuestros repositorios y en las licencias, garantizaríamos que Anima IA no termine manipulando emociones sin consentimiento, y la licencia ética abierta obligará a cualquier derivado a cumplir los mismos principios. Valeria cerró el marcador y con un suave gesto apagó las luces de techo. Solo las lámparas de escritorio quedaron encendidas, proyectando sombras danzantes sobre el pizarrón. Cruzó la estancia hasta la pequeña cocina y preparó 2 vasos de té de jazmín. Un brindis por el renacimiento de Neuralink X, propuso. Pero ahora lo haremos bien, sin secretos ni puertas traseras. Chocaron las tazas. El sonido, tenue, resonó como el compás de un nuevo comienzo. Diego se apoyó en la encimera, observando el humo del té elevarse en espirales delicadas. Nunca pensé que trabajaríamos así, admitió. Tú, la defensora de la ética, y yo, el obsesionado de los algoritmos codo con codo. Valeria se inclinó y rozó su antebrazo con la yema de los dedos. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y ternura. Somos contrapartes, Diego. Tú pones la técnica, yo, los límites. Y juntos, quizá también podamos escribir nuestro propio guión. Él sonrió, sintiendo el corazón latir con fuerza. Las últimas semanas habían sido un torbellino de traiciones, juicios y renacimientos. Pero en ese instante, con el té caliente y las notas en el pizarrón, todo parecía encajar. ¿Qué dirán cuando vean nuestros repositorios?, preguntó él, fingiendo preocupación. Que Anima IA marca la diferencia entre un código sin alma y uno con principios, contestó ella. Y que pueden confiar en nosotros. Se acercaron, manteniendo cierta distancia por la costumbre profesional, pero lo suficiente para sentir el calor del otro. A lo lejos, las luces de la ciudad empezaban a titilar, y el murmullo lejano de los coches les recordaba que el mundo seguía girando. ¿Y luego?, murmuró Diego. ¿Amigos, socios o algo más? Valeria lo miró con complicidad y deslizó la mano sobre su cinturón, jugando con el borde de la camisa. Lo que seamos, lo iremos descubriendo, pero tendrás que prometerme algo. Lo que sea, respondió él. Que nunca volvamos a escribir líneas de código sin preguntarnos primero, ¿esto respeta al ser humano o lo manipula? Diego asintió solemnemente, como sellando un pacto. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Él lo alzó con curiosidad, y en la pantalla apareció un mensaje cifrado. El código siempre guarda secretos. ¿Jugamos otra vez? Force. Diego frunció el ceño y alzó la vista hacia Valeria. En su mano, el teléfono temblaba ligeramente. El pulso de su corazón se aceleró. Ella leyó el mensaje sobre su hombro, sonrió con un toque enigmático y susurró. ¿Jugamos otra vez? Afuera, la noche caía en cascada sobre el océano. Dentro, las luces de silicio brillaban con la promesa de otra partida, ahora, con el alma como código fuente. Este libro no está asociado, avalado ni patrocinado por ninguna de las empresas aquí mencionadas,